Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Empezamos este vlog de esta manera. Estamos en el parque Beihai. Estamos en el parque Beihai y esto es todo parte de la ciudad prohibida, que al final, por segunda vez consecutiva que vinimos a la ciudad prohibida y no podemos entrar. Y bueno, así que vamos a empezar a recorrer este parque gigante, porque es súper gigante, es muy lindo, se ve por afuera muy lindo. Y lo que vamos a hacer es ir, tiene templos, tiene lugares donde la gente hace kung fu o practica o baila o hace tai chi también, así que seguramente le vamos a estar mostrando. El parque Beihai cubre un área de unas 70 hectáreas, de las cuales la mitad están ocupadas por un lago. En medio del lago se encuentra la isla Qiongtao, donde se encuentra ubicada la imponente Estupa Blanca, que tiene unos 40 metros de altura. El parque Beihai es un jardín imperial situado al noroeste de la ciudad prohibida. De hecho, Beihai significa Mar del Norte. Hay otros dos parques con lagos hacia el sur, y sus respectivos lagos son llamados Mar Central y Mar del Sur. Este parque, construido en el siglo X, como muchos jardines imperiales chinos, se construyó para imitar lugares turísticos famosos y la arquitectura de distintas regiones de China. Mientras comemos unas galletitas, seguimos caminando y nos encontrábamos en cada paso con gente disfrutando del parque, jugando como vimos recién, o por ejemplo bailando.
El Muro de los 9 Dragones. Este es el único de entre los 3 muros de 9 dragones de China que tiene 9 dragones en ambos lados. Se construyó en 1756, tiene 27 metros de largo, 6 metros y medio de alto y 1,5 metros de ancho. Está compuesto con azulejos de 7 colores e incluso después de más de 200 años todavía se ve brillante y completo en apariencia, lo que demuestra la maestría china de las artes antiguas. Y de aquí, como en tantas partes de nuestro viaje, nos fuimos corriendo porque este mismo día comenzamos nuestro viaje hacia Qingdao, que verán en el próximo vlog.